Carlos, fe y ciencia, voy a leer unos pequeños datos, después te damos otra vez rienda suelta, ¿vale? A raíz de lo que decíamos, ¿no? Que parece que a día de hoy en el mundo intelectual, científico, hay una preponderancia de pensadores ateos, ¿no? Unos datos, ¿vale? No lo sé exactamente, pero bueno, más o menos no tengo el dato. Vamos, los leo directamente, ¿vale? Porque los iba a leer igualmente. Más del 60% de los ganadores del Nobel entre 1901, o sea, siglo XX, eran cristianos confesos. En concreto, el 72,5% de los del Nobel de Química, 65,3% del de Física y 62% el de Medicina. Un porcentaje mayor que el que se da, por ejemplo, en literatura y en economía, ¿no? Tenemos personajes... Mayor que en literatura, ¿eh? Mayor que en literatura y en economía. De hecho, en literatura baja del 50%. Además, tenemos, pues, como hemos comentado antes, ¿no? Históricos como Kepler, como Pascal, como Galileo, como Newton, Francis Collins, ahora Genoma Humano, etcétera, ¿no? O fíjate, Mendel, o sea, es que ya me dirás, o sea, más paradigmático que uno que era fraile agustino y, o sea... Lo conecto con una frase de C.S. Lewis, Carlos. El hombre se hizo científico, ahora es cuando entras tú, Carlos, pero el hombre se hizo científico porque esperaba encontrar una ley en la naturaleza y esperaba una ley porque creía en un legislador. ¿Qué piensas? Es muy interesante el debate, ¿no? Yo creo que hay una corriente de investigadores que piensan que la ciencia moderna surge en Europa porque no surgió en China, por ejemplo, ¿no? El gran rompecabezas que no pudo resolver Joseph Needham, el famoso investigador de la ciencia china, y dicen, surge en Europa porque aquí estaba la idea de racionalidad, Dios ha creado el mundo, le ha impreso, todo lo ha hecho con orden, peso y medida, ¿no? Como dice el libro de la sabiduría. Bueno, varias cosas. Yo creo que no puede ser, pero eso es muy difícil de probar. Sobre todo tiene que ver con que en el Renacimiento se recupera el ideal griego. Y ya había habido ciencia en Grecia, o es que Arquímedes no era un científico. Y Arquímedes te descubre leyes. Claro. La ley de la palanca, o sea... ¿Qué pasa? Que el método científico no está tan diseñado, y el método científico además es muy genérico, ¿no? Es formulación de hipótesis y contraste, pero no te dice exactamente cómo tienes que hacerlo, ¿no? Más amplio. Pero está claro, Carlos... Es verdad que todos los creadores de la ciencia moderna eran religiosos, no necesariamente católicos, de hecho la mayoría eran protestantes, incluso no se les consideraría cristianos, porque Newton en sus escritos sabemos que no creía en la Trinidad, que es un artículo básico para todas las confesiones cristianas. O sea, pero claro, Newton también creía en la alquimia y Kepler creía en la astrología. O sea, que voy a decir, es que los creadores de la ciencia creían también en la alquimia y la astrología. Es una falacia. Es decir, es el contexto. Incluso yo sí creo que estas grandes mentes sí tenían la idea, y Newton lo dice claramente en el Escolio General de los Principia Mathematica, de que efectivamente este orden no puede haberse establecido sin un ser supremo, una inteligencia suprema. Pero fíjate que ya en el siglo XIX Laplace te dice, no he necesitado esa hipótesis. O sea, yo creo que es una cuestión sociológica, es que conforme el mundo se hizo más secular, y sobre todo a partir de la Revolución Francesa, de la Ilustración de la Revolución Francesa, sigue habiendo muchos grandes científicos, fíjate, Louis Pasteur, Mendel, Lemaitre, pero cada vez ya va habiendo también más ateos y agnósticos. ¿Por qué? Porque antes todo el mundo era claro, estaba en ese caldo, ¿no? El caldo ese de cultivo era todo el mundo cristiano. Entonces, no tengo el dato, no lo sé. Yo te digo, todos los premios Nobel que yo he conocido, todos son ateos o agnósticos. Y he conocido a bastantes. Tampoco es un argumento, porque claro, ya me dirás, ¿no? Sí. No lo sé, también, no lo sé. Yo creo que ahora mismo, si haces una encuesta, se hizo, esto es muy reciente, en la National Academy of Sciences, es abrumador. Eso sale en el libro de Es abrumador. También es verdad que aquí, lo siento, pero a veces las religiones no juegan limpio, porque te cuentan como adeptos suyos gente que ha sido bautizada. Pero claro, que haya sido bautizado, o sea... Claro, esto es como me decía, es que, por ejemplo, Severo Ochoa estaba en la Pontificia Academia de las Ciencias. Severo Ochoa era agnóstico, y lo dijo siempre. Pero la Academia Pontificia de las Ciencias, y esto honra a la Santa Sede, y yo he conocido a gente y he tenido relación con el Pontificio Consejo de la Cultura y tal, admite a gente no creyente y ni siquiera católica también la Academia Pontificia de las Ciencias. O sea, no hay una mayoría de católicos, no lo sé si hay una mayoría, pero hay muchos no católicos, o sea que esto no significa nada. Primero, a mí me da igual lo que uno crea o lo que no. O sea, en el conocimiento, en ciencia, en filosofía, la autoridad no cuenta para nada, es el argumento. Pero bueno, es indicativo. Y yo te digo, ese argumento se te vuelve en contra porque ahora mismo es al revés. Claro, no, por supuesto, lo he dicho teniendo en cuenta esto también. Es cierto y es muy Pero de nuevo volvemos al tema de hijos de su tiempo. O sea, Stephen Hawking, por ejemplo. Fíjate, toda la gente, prácticamente todas las grandes mentes que había en la Edad Media, todas eran religiosos. Claro. Y ya me dirás, ¿por qué? Porque ¿quién se dedicaba al saber?
Y esto es una labor, yo tengo amigos monjes benedictinos, y a veces hablo y digo, es que hicisteis una labor importantísima en la Edad Media, de preservación de la cultura clásica, una labor encomiable, pero ahora es minoritario, o sea, España casi todo el mundo era católico y ahora cada vez es menor. Los argumentos sociológicos son un arma de doble filo. O sea, si tú haces una encuesta entre filósofos, pues no sé qué te saldría, no lo sé. Claro. De todos modos, es innegable, Carlos, y eso convendrás conmigo, igual, con Gabri entiendo que también nos hemos criado en el mismo entorno, que bueno, y tú también, el Carlos, cristianismo no es opuesto a la ciencia. O sea, que no tiene por qué... Bueno, depende, hay ciertas corrientes que sí. Bueno, sí, por supuesto, las fundamentalistas. No es incompatible que una persona, yo no lo veo incompatible. Bueno, está claro que no. Sobre todo porque la situación personal uno la resuelve pues según distintas circunstancias. No es incompatible ser un gran científico como tener fe. Hay gente, por ejemplo, hablando de grandes científicos, James Watson y Crick, ateos claros, o sea, y te doy dos grandísimos que son claramente ateos. Él, por ejemplo, dice, yo conozco, sobre todo en la Iglesia Anglicana hay una tradición muy interesante de clérigos científicos. Lo ha habido, ¿no? Ya desde fíjate, el propio reverendo Bayes, no sé si era anglicano o metodista, el del teorema de Bayes. Malthus también era anglicano, me parece. O sea, han tenido grandes intelectuales. Los anglicanos han tenido y patrólogos, historiadores de primer nivel. Y hay científicos, biólogos, que son sacerdotes de la Iglesia anglicana. Hay un famoso físico, Sir John Polkinghorne. Bueno, esto es cristiano, ¿no? Sí, no, él es sacerdote anglicano. Ah, es sacerdote, de hecho. Un premio Nobel ateo de física decía, en cuanto el doctor Polkinghorne se hizo anglicano, instantáneamente se convirtió en el mejor físico entre los sacerdotes anglicanos, ¿no? Porque claro, ya era un gran físico antes, pues así que pues, instantáneamente se convirtió en tal. Pero decía James Watson, para mí es incomprensible que un científico acepte la revelación, porque un científico no puede guiarse por las revelaciones, por las evidencias. Yo, con mis respetos, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que al final volvemos a estos senderos que se bifurcan y ahí ya es la subjetividad, cómo tú lo ves. O sea, yo no creo que alguien, por ser creyente, salvo en ciertos temas un poco espinosos, que quizá tienen que ver con la bioética, que eso así puede ser a veces un arma de doble filo el ser creyente, ¿no? Porque a lo mejor no quieres investigar ciertos temas porque tu religión te dice que no. El tema de la evolución, por ejemplo, la Iglesia Católica, y me parece que sí lo ha hecho muy bien, aprendió del error de Galileo, y el libro de Darwin, El origen de las especies, nunca estuvo en el índice de libros prohibidos, curiosamente. Donde ha habido más conflicto ha sido en el ámbito anglicano protestante, incluso en la Iglesia Católica, una figura como Teilhard de Chardin, que ya he dicho que yo no estoy de acuerdo con la base de su tesis, hablando de premios Nobel, una reseña destructora del sistema de Teilhard se la hizo Sir Peter Medawar, premio Nobel. Medawar, por ejemplo. Bueno, pero como ves hay de todo, ¿no? Porque también hay Sir John Eccles era católico y fíjate que era un neurocientífico que intentaba buscar la unión entre la mente y el cuerpo, era dualista, ha habido de todo. Pero, pero por lo menos Teilhard de Chardin sí intentó integrar la evolución y ha habido más apertura. No es determinista el sistema, o sea, tú puedes ser un gran científico. Yo creo que cuando uno se dedica al mundo intelectual lo más razonable es el agnosticismo, pero es mi postura, pero no es en absoluto incompatible y yo he conocido a grandes casos. Esto te lo dice el propio Peter Atkins, que fíjate, más ateo que Peter Atkins, y él te lo dice, hay muchos científicos que son creyentes y de primer nivel. O sea, me parece, sería injusto decir que porque uno sea científico tiene que ser ateo agnóstico, no es verdad. Freeman Dyson era creyente y fíjate, era un físico de primer nivel. No es cierto. O Nicolás Cavivo, el del ángulo de Cavivo, ha habido de todo. Tienes en todas direcciones, en todo. Solo que yo creo que desde el punto de vista racional, además a mí ya me da igual lo que crea tal premio Nobel o tal, ¿no? Me parece más razonable el agnosticismo.